tardes con todos. Para mí va a ser un gusto conversar un momento sobre ustedes y reflexionar un poco lo que está ocurriendo en cáncer de pulmón. Y veremos al pasar de las diapositivas que un poco el panorama en cáncer de pulmón se parece a lo que ocurre con la selección peruana y Colombia en el último partido, ¿no? Todo cambia minuto a minuto. Bueno, ¿y qué es lo que estamos viendo en cáncer de pulmón? En realidad lo que estamos viendo es que hay un cambio en la concepción del cáncer y que este cambio probablemente nos está ayudando a entender cómo es la biología dinámica de la célula neoplásica. Por siempre hemos pensado que el cáncer tiene una representación lineal, pero en realidad lo que hemos ido entendiendo es que el cáncer es un complejo haciendo la metáfora como un bosque completo en realidad, ¿no? Y vemos esto a partir de que New England en este año, hace unos meses, publica este estudio en pulmón, en donde intentan evaluar la dinamicidad de la célula neoplásica y cómo esta va cambiando y cómo el médico tiene que enfrentar a esta célula nuevamente y enfrentándose probablemente a un nuevo cáncer cada vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los tumores surgen a partir de alteraciones genéticas acumuladas que de manera lineal le van brindando unas propiedades a las células que le dan una ventaja de crecimiento. Este es el modelo lineal que conocíamos, pero ¿qué está ocurriendo con lo que vemos en cáncer de pulmón? Vemos que lo que nos queda claro es que la evolución que presenta la célula neoplásica hace que se presenten fenotipos malignos en un proceso bastante complejo de múltiples capas, donde se desarrollan una serie de clonas que de manera competitiva empiezan a acumular de manera al azar mutaciones. Estas clonas se ven presionadas, se ven seleccionadas por los tratamientos terapéuticos que uno le imprime y lo obliga a encontrar un camino de salida. Un profesor muy conocido de oncología, el doctor Luis Casanova Márquez, cuando nos enseñaba en la facultad o en la residencia, nos decía: chicos, el cáncer en realidad es una fuerza más de la naturaleza, que siempre se va a abrir camino y va a romper y va a estar un paso adelante de nosotros. Y uno a veces no lo entendía, pero viendo pulmón actualmente uno va viendo que eso es la característica de la célula neoplásica. Entonces, con un poco este razonamiento, al final New England, en el editorial de este artículo, ellos plantean que las alteraciones genómicas las alteraciones genómicas sumadas a la presión selectiva es lo que le está redefiniendo el término de neoplasia y haciendo que este término tenga mayor implicancia y mayor peso en todo su sentido en el conocimiento actual de las neoplasias y en cáncer de pulmón. Con esta introducción, bueno, ¿cómo enfrentar cáncer de pulmón estadio clínico 4? Bueno, en referencia a esto siempre vamos a tener que tomar algunos parámetros oncológicos en el día a día. Lo primero es tener en cuenta la histología, la presencia de algunas mutaciones driver que van a guiar el tratamiento y, por supuesto, cómo está nuestro paciente. Veamos el caso de un paciente en particular, y este es un paciente que lo podemos ver en la consulta del día a día. Un paciente varón de 65 años que viene con una historia de 2 meses de evolución, con síntomas respiratorios, no un antecedente cercano de fumador. Él acude porque en un chequeo preventivo, en una radiografía, le encuentran un nódulo en el pulmón. La tomografía refleja que es un nódulo de 4 centímetros con adenopatías bilaterales y una metástasis subclavicular contralateral. Entonces esto nos enfrenta a un paciente con un cáncer de pulmón estadio clínico 4. La histología refiere que es un adenocarcinoma. Entonces en las siguientes láminas un poco empezaremos a ver cómo es el panorama en cáncer de pulmón avanzado con el subtipo histológico de adenocarcinoma. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente en el momento actual en cáncer de pulmón? En este escenario, primero que los test moleculares deben ser parte esencial del trabajo diagnóstico y del estadiaje. Segundo, que las mutaciones, debemos buscar mutaciones de sensibilidad del EGFR, mutaciones o reordenamientos de genes asociados al ALK o al ROS, y buscar la sobreexpresión del PDL1. Eso debe ser dentro de nuestro plan de trabajo de un paciente con cáncer de pulmón. Esos son los principales algoritmos que debemos tener en cuenta. Bueno, y si vemos un poco, esto es tomado de ASCO de este año. En realidad el panorama se va haciendo un poquito complejo y a partir de cada una de estas líneas de tratamiento uno va enfrentando al paciente. Vamos a ir desarrollando esto. Bueno, en el caso en particular de nuestro paciente tenemos nuestra dupleta de quimioterapia que todavía tiene un rol fundamental y mucho más en países como el nuestro, donde a veces no tenemos acceso a drogas biológicas o a drogas blanco específicas. Si tenemos acceso, bueno, también pembrolizumab es una alternativa importante para este paciente. La combinación
de quimioterapia con inmunoterapia es una buena combinación. No tenemos un nivel de evidencia muy pesado todavía, pero hay datos muy prometedores. Y si mi paciente tiene la suerte de tener un blanco terapéutico, pues tengo que lanzarme sobre eso, porque sé que el paciente va a tener un gran beneficio terapéutico establecido. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una progresión en diferentes escenarios? Y ahí se complica un poco el escenario, y probablemente lo que se intente acá, en el caso de los pacientes que tienen mutación del EGFR, probablemente lo que está establecido ya en cáncer de pulmón es una rebiopsia para encontrar mutaciones de sensibilidad. Hay un grupo de pacientes que después de ser expuestos a agentes frente a resistencia, nuevamente vuelven a hacerse sensibles a drogas de primera línea. Tenemos drogas en segunda línea como ramucirumab y docetaxel, que sí lo tenemos en el medio, pero lamentablemente sus tasas de respuesta son bastante moderadas o bastante modestas para ellos. Y bueno, para concluir un poco ya con la presentación, ¿qué es lo que hemos encontrado en cáncer de pulmón en los últimos años? ¿Qué hemos aprendido a conocer en cáncer de pulmón? Lo que hemos aprendido es que cáncer de pulmón es una enfermedad altamente heterogénea, con un espectro de subgrupos histológicos y moleculares totalmente variados y totalmente diferentes en respuesta terapéuticas y en pronóstico. Existen actualmente ya en el mercado excelentes guías, excelentes líneas terapéuticas, pero hay algunas que son prometedoras opciones todavía, como las combinaciones. El escenario de tipificación del perfil genómico es un escenario que es una realidad y que nos permite hacer un abordaje más eficiente y personalizado para el paciente. Lamentablemente, el desarrollo de biomarcadores nos han permitido sobrevalorar, en el caso de inmunoterapia, sobrevalorar el efecto de inmunoterapia y tener una falsa expectativa. Y a veces como oncólogo uno se enfrenta y se enfrenta con el paciente y empieza a contarle historias fabulosas de la inmunoterapia, y a los 3 meses el paciente no responde. En realidad, ¿qué ocurre ahí? Un amigo español me daba una excelente metáfora. Me decía, lo que ocurre con la inmunoterapia es como cuando ve uno a un cerdo saltar 3 metros y le tomas una foto. En realidad, tú piensas que ese cerdo está volando y que como vuela el cerdo puede cruzar el Atlántico. Pero eso no ha pasado, simplemente este animal se ha levantado y ha dado un super salto de 3 metros, nada más. Entonces, probablemente eso está pasando con la inmunoterapia, y el PDL1, que es uno de los marcadores más usados para ellos, todavía no es un buen marcador. En algunos subsets de cáncer de pulmón, a pesar que tiene PDL1, las respuestas son incongruentes un poco. Si se usa como PDL1, se debe usar un anticuerpo establecido, que es el de DACO. Y bueno, lamentablemente la secuencia terapéutica está moviéndose mucho. Todavía está por determinar muchas secuencias terapéuticas en determinados escenarios. Creo que esa es la última diapositiva, y espero haberles dado una visión un poquito clara de lo que vemos en cáncer de pulmón, y que nos permita adicionar lo que se está encontrando en diferentes escenarios de investigación. Muchas gracias.